Mi hija tenía 14 años cuando grabó, sin que nadie se lo pidiera, el sonido exacto del fin de mi matrimonio. Lo hizo desde el pasillo de nuestra casa, con el teléfono pegado a la puerta del dormitorio, mientras su madre estaba dentro con otro hombre. Y ese martes por la tarde me lo envió porque ya no podía seguir cargando sola con algo que yo tenía derecho a saber. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Medina Castellano. Tengo 48 años, soy arquitecto y llevo más de 25 viviendo en Valencia. Empecé este oficio sin dinero y sin contactos, con un portafolio que cabía en una carpeta de cartón y la convicción de que el trabajo constante, tarde o temprano, abre puertas. Hoy tengo un estudio con 17 empleados, proyectos en 3 provincias y una reputación que construí durante 2 décadas. No lo digo por vanidad. Lo digo porque necesito que entiendas quién era yo antes de que todo esto ocurriera. Un hombre que creyó, con toda sinceridad, que esforzarse era suficiente. Me casé con Esmeralda Vega Torralba el 12 de abril de 2004. Ella tenía 26 años entonces, yo 29. La conocí en una exposición de arte contemporáneo que ninguno de los dos teníamos ganas de visitar. Yo fui por compromiso con un cliente, ella por acompañar a una amiga que al final no apareció. Y terminamos hablando durante más de 2 horas frente a un cuadro de grandes manchas rojas que ninguno de los dos entendió del todo. Lo que me gustó fue que no fingió entenderlo. Me dijo exactamente lo que veía, sin adornos ni pretensiones, y eso me pareció honesto, me pareció real. Llevábamos 19 años, 3 meses y 22 días casados, cuando el martes 3 de diciembre de 2024, mi hija me envió ese audio. Los primeros años los construimos juntos con poco dinero y mucha paciencia. El piso en el barrio de Ruzafa, segundo derecha, techos bajos, una terraza pequeña que olía a jazmín en verano, la hipoteca que nos daba miedo revisar a fin de mes, el estudio que yo montaba de noche en la habitación de invitados con planos enrollados sobre la mesa y tazas de café que olvidaba beber. Esmeralda trabajaba como gestora administrativa en una empresa de logística y llegaba a casa antes que yo casi siempre. Tenía la costumbre de dejarme la cena tapada sobre el fuego. Cuando llegaba tarde y encontraba eso, me parecía el gesto más sencillo y más importante del mundo. En aquel entonces no sabía cuánto se puede mentir desde los gestos pequeños. Cuando nació Valentina, en marzo de 2010, algo en los dos cambió de manera silenciosa y permanente. No de mala manera. Cambiamos de forma, como cambia el peso de una habitación cuando entra alguien nuevo y lo reorganiza todo sin mover nada. Valentina creció siendo una niña seria y observadora. No de las que no ríen, sino de las que escuchan antes de hablar, que notan los detalles que los adultos descartamos por costumbre. Desde los 6 o 7 años tenía esa costumbre de quedarse en los bordes de las conversaciones, callada, procesando. Yo lo veía como una cualidad, como algo que había heredado de mí, aunque no me gusta atribuirme méritos sin pruebas. En septiembre de 2024, Valentina cumplió 14 años. Hicimos una celebración sencilla en casa. Familia cercana, 3 amigas del instituto y los vecinos de siempre. Entre ellos, Edmundo Fuentes Herrera, del 5º piso, 41 años, que llevaba 2 viviendo en el edificio y se había convertido en una presencia habitual en nuestros almuerzos de domingo. Aquella tarde cantó el cumpleaños con todos, levantó la copa de vino con una sonrisa tranquila y le dio a Valentina un sobre con dinero para que comprara lo que quisiera. Yo le di las gracias, le estreché la mano. Era un vecino simpático, sin complicaciones aparentes. Ahora esa imagen me resulta casi física de soportar, pero aquel día yo no sabía nada. Vivía en la versión de mi vida que Esmeralda había decidido mostrarme y no tenía razón alguna para dudar. Habíamos pasado por momentos difíciles a lo largo de los años, un periodo de estrechez económica que nos obligó a retrasar proyectos personales, la muerte de mi padre en 2016, que me dejó semanas enteras sin poder concentrarme en nada,
Un año largo en que los dos estuvimos emocionalmente distantes sin reconocerlo en voz alta. Y siempre habíamos seguido adelante. Yo asumía que ese seguir hacia adelante era lo que nos sostenía. Lo que no sabía es que seguir a veces no significa lo mismo para dos personas. Los primeros cambios los noté en octubre, 2 meses antes del audio. Esmeralda empezó a ir al gimnasio 3 veces por semana cuando antes apenas iba una. Llegó un perfume nuevo, más intenso y deliberado que el de siempre, que dejaba un rastro diferente en el cuarto de baño por las mañanas, y comenzaron las salidas que se extendían más de lo previsto. Me quedé con Nuria después de entrenar. El tráfico estaba fatal hoy. Se me hizo tarde en el supermercado. Frases breves, razonables por separado, que yo encajaba sin unir los puntos porque llegaba a casa con la mente todavía en los planos y en los presupuestos del estudio. Esa es mi parte en todo esto. Trabajé demasiado y estuve ausente en los márgenes del día. El desayuno, las tardes entre semana, las conversaciones pequeñas que construyen la intimidad sin que uno lo note a tiempo, y dejé espacios vacíos que no vi llenarse. No lo digo para justificar lo que hizo Esmeralda. Lo digo porque falsear mi papel sería más cómodo, pero también más cobarde, y yo ya he tenido suficiente de mirar hacia otro lado. Valentina lo vio antes que yo. Eso es lo que más me duele cuando me permito pensarlo con calma. Que mi hija de 14 años cargó sola durante semanas con ese peso, viendo cosas que no debería haber tenido que ver, callando para no hacerme daño. Yo llegaba a casa, cenaba, le preguntaba por el instituto, y ella respondía con normalidad, pero había algo en sus ojos, un peso quieto que no correspondía a su edad, una forma de seguir con la mirada cada movimiento de su madre por la cocina, que yo interpretaba como los cambios propios de la adolescencia. No era adolescencia, era miedo contenido durante demasiado tiempo. El martes 3 de diciembre de 2024, salí del estudio a las 3:15 de la tarde. Tenía una reunión con clientes a las 4 y estaba aparcando frente al edificio cuando el teléfono vibró sobre el asiento del copiloto. Era un mensaje de Valentina. Solo decía, «Papá, escucha esto, por favor, no sé qué hacer». Debajo del mensaje había un archivo de audio. Miré la pantalla durante varios segundos sin entender del todo por qué sentía que algo se me comprimía en el pecho antes de haber escuchado nada. Afuera, el tráfico seguía con normalidad. Alguien tocó el claxon en la calle de detrás. El sol frío de diciembre entraba oblicuo por el parabrisas y me calentaba la mano derecha, que sostenía el teléfono sin moverse. Puse los auriculares, subí el volumen, y en el segundo 6 de ese audio reconocí una voz que no era la de Esmeralda. El audio duraba 4 minutos y 17 segundos. Los primeros 5 eran ruido de fondo, el crujido de la madera del pasillo, una respiración contenida que reconocí como la de Valentina, el sonido amortiguado de algo moviéndose al otro lado de una puerta. Después, en el segundo 6, llegó la voz, grave, pausada, con ese acento levantino que yo había escuchado decenas de veces en conversaciones de rellano y almuerzos de domingo. Era la voz de Edmundo Fuentes Herrera. No había ambigüedad posible. No era una confusión, no era la televisión encendida, ni una llamada a través del altavoz. Era él, dentro de mi dormitorio, con mi esposa, mientras mi hija de 14 años escuchaba desde el pasillo con el teléfono pegado a la puerta. Escuché el audio completo sin quitarme los auriculares. No lo pausé, no rebobiné. Lo escuché de principio a fin con una concentración extraña, casi clínica, como si una parte de mí hubiera decidido separarse del resto y limitarse a registrar información. La voz de Esmeralda apareció en el segundo 19. Hablaba bajo, con esa cadencia distendida que yo conocía bien, la que usaba cuando se sentía segura, cuando no calculaba lo que decía, porque no creía que nadie importante estuviera escuchando. Cuando el audio terminó, el teléfono se quedó en silencio. Afuera, el semáforo al fondo de la calle cambió de rojo a verde. Un autobús urbano pasó despacio por el lateral. 2 personas cruzaron el paso de cebra con bolsas del mercado. El mundo continuaba con una normalidad que me resultó en ese momento casi ofensiva.
Bajé los auriculares. Los dejé sobre el asiento del copiloto. Tenía una reunión en 40 minutos. Ese pensamiento fue lo primero que cruzó mi mente después del audio, y no sé si decir que me avergüenza o que me explica. Soy un hombre de estructura. 25 años construyendo proyectos me habían enseñado que cuando algo falla, la primera respuesta útil no es el pánico, sino el orden. Así que me quedé sentado con las manos sobre el volante, mirando el parabrisas sin ver nada, y fui ordenando lo que sabía. Esmeralda estaba en casa. Edmundo Fuentes estaba con ella. Valentina lo había grabado desde el pasillo, y Valentina llevaba cargando con esto sola un tiempo que yo todavía no podía medir. Llamé a la oficina. Le dije a Rebeca, mi asistente desde hacía 11 años, que aplazara la reunión con los Altamira para el jueves. Le dije que había surgido algo personal. Ella no preguntó nada. Yo tampoco añadí nada, colgué. Luego no hice nada durante 38 minutos. No llamé a nadie. No respondí el mensaje de Valentina. Me quedé en el coche con el motor apagado, mientras el frío de diciembre empezaba a colarse por los bordes de las ventanillas, y la luz de la tarde perdía intensidad sobre los tejados del barrio. Pensé en el cumpleaños de Valentina, 2 meses antes. Edmundo con su copa levantada, su sonrisa sin fricción, el sobre que le entregó a mi hija con la naturalidad de alguien que frecuenta esa casa con derecho propio. Yo le había dado las gracias. Le había estrechado la mano. No sentí rabia todavía. Eso me sorprendió. Lo que sentí fue algo más parecido al frío, pero por dentro, una temperatura que bajaba despacio y que anestesiaba antes de empezar a doler de verdad. A las 5 menos cuarto arranqué el coche. No subí a casa. Conduje sin dirección fija durante 20 minutos por calles que recorrí de manera mecánica, girando donde el tráfico me empujaba. Terminé aparcando frente al puerto, con el motor en marcha, mirando el agua quieta del Mediterráneo que reflejaba el cielo gris de diciembre. Desde allí llamé a Valentina. Contestó al segundo tono. Silencio al principio, como si esperara que fuera yo quien hablara primero. «Papá», dijo. Solo eso. «Estoy bien», le respondí, aunque los dos sabíamos que no era del todo exacto. «¿Tú estás bien?» «Sí». Una pausa breve. «¿Lo escuchaste?» «Sí». Otro silencio. Largo, pero no incómodo. Del tipo que se produce entre dos personas que ya no necesitan llenar los espacios porque lo importante ya fue dicho sin palabras. «No le digas que llamé», le pedí. «No le digo nada. Esta noche ceno en casa como siempre. No cambies nada de tu rutina». Tardó un momento en responder. «Vale». Colgué. Me quedé mirando el puerto otros 10 minutos sin moverme. Una gaviota aterrizó sobre el capó del coche de al lado. Me observó con esa indiferencia particular de los animales que no comprenden el peso de las cosas humanas, y se fue volando sin prisa. Yo arranqué el motor. Llegué a casa a las 6:15. Esmeralda estaba en la cocina. Olía a ajo sofrito y a vino de cocinar. Tenía el pelo recogido y llevaba la ropa cómoda de estar por casa, como cualquier martes ordinario. Me saludó desde dentro sin levantar la vista de la sartén. Yo colgué el abrigo en el perchero, dejé el maletín junto al sofá y respondí con el mismo tono de siempre. Valentina estaba en su cuarto. Cuando pasé por delante de su puerta, escuché el sonido bajo de música desde los auriculares. No llamé. Ella tampoco salió. Durante la cena, Esmeralda habló de una compañera del trabajo que tenía conflictos con su jefe, de un programa que había visto por la tarde, de que había que cambiar la bombilla del baño de invitados que llevaba semanas fundida. Yo respondí lo que correspondía en cada momento. Pregunté por la compañera. Dije que el fin de semana me ocupaba de la bombilla. Serví el agua. Recogí los platos. Era la conversación más ordinaria del mundo. Y debajo de cada frase mía, había algo que latía con una calma que yo mismo no terminaba de reconocer como propia. Esa noche, cuando Esmeralda se durmió, me quedé tumbado en la oscuridad con los ojos abiertos. El techo de nuestra habitación tenía una grieta fina en la esquina izquierda que llevaba ahí desde que compramos el piso y que nunca había llegado a reparar. La había mirado centenares de veces sin prestarle atención real. Esa noche la seguí con la vista de un extremo al otro.
lentamente, como si tuviera que guardarla en la memoria antes de que todo cambiara de forma irreversible. No dormí. A las 6 de la mañana me levanté, me vestí en silencio, preparé café y me senté en la mesa de la cocina con el teléfono boca abajo frente a mí. Lo miré durante un minuto entero sin tocarlo. Luego lo giré, abrí el archivo y escuché el audio por segunda vez. Después, por tercera. No porque necesitara confirmación, sino porque quería asegurarme de que mi memoria no estaba distorsionando ni añadiendo nada. No lo estaba. Lo que ocurrió aquella madrugada en la cocina, solo, con el café enfriándose sobre la mesa y el edificio todavía en silencio, fue una decisión. No una decisión ruidosa ni dramática. Una decisión tomada con la misma frialdad con la que firmo un contrato de obra. Sin prisa, sin improvisación, y con la certeza de que cada paso que diera a partir de ese momento tendría que estar perfectamente calculado. Esmeralda creía que esa mañana era un miércoles cualquiera. Yo ya sabía que era el primero de algo completamente distinto. Los días que siguieron al miércoles tuvieron una textura extraña que tardé en identificar. No era exactamente la del dolor, aunque el dolor estaba. Tampoco era la del miedo. Era algo más parecido a la precisión. Cada mañana me levantaba, me vestía, desayunaba, conducía hasta el estudio, y en cada uno de esos actos había una concentración nueva, casi técnica, como si los estuviera ejecutando por primera vez y necesitara asegurarme de que cada movimiento era el correcto antes de dar el siguiente. En el trabajo fui el mismo de siempre. Revisé los planos del proyecto de Ademus. Firmé 3 presupuestos pendientes. Atendí a los Altamira el jueves tal como había reprogramado. Rebeca, que llevaba 11 años sentada a 15 metros de mi despacho y conocía mis estados de ánimo mejor que nadie del estudio, me miró 2 veces de manera diferente durante esa semana. No dijo nada. Yo tampoco le ofrecí nada que decir. En casa, Esmeralda no notó ningún cambio. Eso, con el tiempo, se convirtió en uno de los datos más reveladores de todo lo que vino después. Que yo pudiera estar completamente distinto por dentro y que ella no lo percibiera. O que no quisiera percibirlo. Nunca he sabido cuál de las 2 opciones me resulta más difícil de sostener. Mantuve la rutina con la misma exactitud de siempre. Me senté a cenar cada noche frente a ella. Respondí sus preguntas. Le hice las mías. El viernes por la tarde, de camino al supermercado, me detuve en la floristería de la calle Literato Azorín y compré un ramo pequeño de ramas de eucalipto con flores blancas, las que siempre le habían gustado, y lo dejé en el jarrón de la entrada al volver. Esmeralda salió del baño, lo vio, y sonrió con una expresión genuina de quien no esperaba el gesto. «¡Qué detalle!», dijo. «Pasé por delante y me acordé de que hacía tiempo», respondí. Me dio un beso breve en la mejilla y volvió al baño a terminar de arreglarse. Yo fui a la cocina, puse la compra sobre la encimera y empecé a colocarla en los armarios con movimientos lentos. Por la ventana se veía la fachada del edificio de enfrente y un trozo de cielo que esa tarde tenía el azul profundo y frío del diciembre valenciano. Valentina llegó media hora después del instituto. Me saludó en la cocina, abrió el frigorífico, sacó el zumo de naranja. Ninguno de los dos habló de nada relevante, pero cuando pasé por su lado para alcanzar la botella de aceite del armario superior, ella dijo en voz muy baja, sin girar la cabeza: «¿Estás bien de verdad?». «Estoy bien de verdad», le respondí, al mismo volumen. Me miró de reojo un instante, se fue a su cuarto con el zumo y la mochila. Yo me quedé solo en la cocina. Esa semana empecé a revisar. No de manera precipitada. No soy un hombre que actúa desde la urgencia, sino con el mismo método que aplicaría al análisis de una estructura con fallos ocultos. Retrocediendo en el tiempo, revisando los puntos de tensión, buscando las grietas que habían estado ahí mucho antes de volverse visibles. La memoria, cuando la diriges con intención, devuelve cosas que en su momento descartaste como ruido de fondo. Recordé una noche de agosto, 4 meses antes del audio. Esmeralda había llegado tarde de lo que describió como una cena con compañeras de trabajo.
Yo estaba en la terraza con un vaso de agua y los planos del proyecto de Paterna cuando entró. Le pregunté qué tal la noche. Dijo que bien, que habían terminado en un bar del centro. No pregunté más porque no había razón visible para hacerlo. Ahora recordaba que esa noche llevaba el perfume nuevo, el más intenso, y que al saludarme había una distancia milimétrica en el gesto que interpreté como cansancio de final de semana. Recordé también un domingo de octubre. Edmundo había bajado a tomar café después de uno de nuestros almuerzos familiares, como había hecho en otras ocasiones. Era un hombre de conversación fácil, sin aristas evidentes, de los que saben ajustarse al registro de quien tienen delante. Aquella tarde, yo estaba en el despacho preparando documentación y Esmeralda lo entretuvo en el salón durante casi 2 horas. Cuando me asomé para despedirle, los dos estaban con las tazas vacías sobre la mesa. Había entre ellos una proximidad en el lenguaje, no física, sino en la manera de completarse las frases, en las referencias compartidas que yo no entendía del todo, que atribuía a la familiaridad natural entre vecinos que se llevan bien. Ahora esa tarde tenía otro nombre. El sábado por la mañana, mientras Esmeralda estaba en el gimnasio, me senté en el despacho de casa con el portátil y abrí los extractos de la cuenta conjunta de los últimos meses. Lo hice con calma, con papel y bolígrafo al lado, anotando fechas y cantidades sin buscar nada en particular al principio. Dejé que los números construyeran el relato solos. Lo que encontré no me sorprendió, pero me confirmó algo que hasta entonces solo era intuición formándose. Había cargos que no correspondían a ninguna rutina que yo reconociera. Un hotel en el centro de Valencia, un jueves de septiembre, en el que yo había viajado a Madrid por trabajo, un restaurante en el barrio de Benimaclet, de una categoría diferente a los que frecuentábamos, un pago a una plataforma de reservas de viaje que no vinculaba a ningún desplazamiento familiar. Por separado, cualquiera de esas entradas podía tener una explicación razonable. Juntas, con el audio como contexto, formaban algo que no dejaba lugar a la interpretación. Cerré el portátil. Guardé las notas manuscritas en el cajón del despacho con llave. Una llave pequeña que llevaba años colgada en mi llavero sin que nadie le prestara atención. Y fui a prepararme un café. El lunes siguiente, durante la pausa del almuerzo, salí a caminar por el barrio del Carmen y llamé a Ismael Ortega Bravo. Lo conocía desde hacía 16 años, desde que me asesoró en la constitución jurídica del estudio, cuando todavía era un proyecto en papel. 51 años, meticuloso y discreto, de los que no llenan el silencio con palabras que no hacen falta. Le dije que necesitaba una reunión privada cuanto antes, sin detalles por teléfono. ¿El miércoles a las 10? Dijo. El miércoles a las 10, confirmé. Colgué y seguí caminando por la calle del museo con las manos en los bolsillos del abrigo. Las luces de Navidad que el ayuntamiento había instalado esa semana cruzaban la calle de lado a lado, todavía apagadas a esa hora del mediodía, esperando la noche para cobrar sentido. Me pareció una imagen bastante exacta de lo que estaba construyendo, todo en su lugar, todo preparado, pero todavía aguardando el momento preciso para encenderse. Esa tarde, de vuelta en el estudio, abrí el audio una vez más. Era la 4ª vez que lo escuchaba desde el martes. La primera había sido desde el pánico, la segunda desde la confirmación, la tercera desde una rabia que tuve que enfriar adrede. Esta vez lo escuché desde la distancia calculada de quien ya sabe lo que tiene que hacer. 4 minutos y 17 segundos que no iban a desaparecer, que desde el jueves existían guardados en 2 dispositivos distintos, por precaución elemental. Esmeralda seguía sin saber nada, y Edmundo Fuentes, en el 5º piso, seguía su vida con la tranquilidad de quien cree que el mundo que lo rodea no ha cambiado en absoluto. Eso estaba a punto de empezar a dejar de ser verdad. El miércoles amaneció con niebla baja sobre Valencia, de las que cubren los tejados y difuminan los contornos de los edificios hasta convertirlos en siluetas sin detalle. Conduje hacia el despacho de Ismael con la calefacción al mínimo, casi agradeciendo el frío que entraba por la rendija de la ventanilla. Necesitaba tener la cabeza despejada. El bufete de Ismael Ortega Bravo
estaba en la calle Pascual y Genís, cuarto piso, un despacho con estanterías de madera oscura hasta el techo y una mesa de trabajo que siempre tenía más carpetas encima de las que parecía posible gestionar en un día. Ismael me recibió puntual, como siempre, con la chaqueta puesta y el café ya servido. Cerró la puerta con llave antes de sentarse. Era un gesto que hacía cuando entendía que lo que venía a continuación no debía salir de esa habitación. Le conté todo sin rodeos. El audio, los extractos bancarios, los cargos que no cuadraban, el nombre de Edmundo Fuentes Herrera. No añadí interpretaciones ni cargué el relato con emoción. Me limité a los hechos en orden cronológico, como si estuviera presentando un informe técnico. Ismael escuchó sin interrumpirme, con el bolígrafo apoyado sobre la libreta, pero sin escribir nada todavía. Cuando terminé, tardó unos segundos en responder. «¿Cuánto tiempo crees que lleva esto?», preguntó. «El audio confirma al menos desde octubre. Los cargos en la cuenta me llevan a septiembre como mínimo». Asintió despacio. «¿Tienes el audio guardado en más de un soporte?» «En 2». «Bien». Abrió la libreta. «Necesitamos documentar mucho más antes de mover nada. Si actúas ahora con lo que tienes, Esmeralda tiene tiempo de reaccionar y reordenar. Si esperas y construyes el expediente completo, no tendrá margen». Eso era exactamente lo que yo quería escuchar. No porque me diera permiso para actuar, sino porque confirmaba que mi instinto de no precipitarme era el correcto desde el principio. Ismael me habló de un investigador privado con el que había colaborado en otros casos de esta naturaleza. Se llamaba Aurelio Campos Lozano, 53 años, exinspector de la Policía Nacional con 12 años de ejercicio privado. Discreto, metódico, con experiencia específica en casos matrimoniales y patrimoniales. Me dio su número con la advertencia de que lo llamara desde un teléfono que Esmeralda no tuviera registrado. Esa misma tarde compré un teléfono de prepago en un estanco del centro. Lo pagué en efectivo. Llamé a Aurelio Campos esa noche desde el coche, aparcado frente al puerto, el mismo lugar donde había llamado a Valentina 4 días antes. Contestó al tercer tono con una voz tranquila sin inflexión particular, del tipo que no transmite urgencia ni indiferencia. Le expliqué el caso en términos generales. Me dijo que necesitaba verme en persona antes de comprometerse a nada. Nos reunimos el viernes siguiente en una cafetería del barrio de Exposición, lejos del centro y lejos de cualquier lugar que Esmeralda o Edmundo pudieran frecuentar. Aurelio llegó antes que yo, sentado de cara a la puerta con un café cortado y un periódico doblado que claramente no estaba leyendo. Era un hombre de presencia discreta, ni alto ni bajo, cabello canoso recortado con precisión, ropa sin ningún rasgo que llamara la atención. El tipo de persona que puedes mirar y olvidar en 30 segundos. Le mostré los extractos bancarios, le describí la dinámica de la vivienda, los horarios de Esmeralda, la relación aparente con Edmundo Fuentes. Escuchó con la misma economía de gestos que Ismael, aunque más físico en su atención. Seguía cada dato con los ojos entornados, como midiendo el peso de cada cosa antes de incorporarla. «El vecino del quinto», dijo al final, en un tono que no era pregunta sino confirmación interna. «Del quinto, sí. ¿Cuánto tiempo lleva en el edificio?» «2 años aproximadamente». Hizo un cálculo silencioso que yo no pude leer en su expresión. Luego dijo que podía empezar la semana siguiente y que sus honorarios eran de 950 euros mensuales más gastos documentados. Que el trabajo inicial incluía seguimiento exterior, registro fotográfico y verificación de movimientos en las cuentas que yo le facilitara. Que los resultados tardaban en consolidarse entre 3 y 6 semanas, dependiendo del patrón de conducta del sujeto. Le entregué la documentación que había preparado. Firmamos un acuerdo básico de confidencialidad que él llevaba consigo. Me dio una dirección de correo cifrado para las comunicaciones escritas. De camino al coche, bajo el frío seco de aquella tarde de diciembre, me detuve un momento en la acera sin razón aparente. No había nada que ver. Una calle residencial con coches aparcados y una farmacia con el cartel encendido, pero necesité detenerme, porque había algo que llevaba días rondando en un punto concreto de la memoria y que en ese momento
terminó de instalarse con una claridad que no podía seguir aplazando. El cumpleaños de Valentina. 14 de septiembre. Edmundo había llegado a las 2 de la tarde con una botella de vino para los adultos y el sobre para Valentina. Se había sentado a mi derecha durante el almuerzo. Había comido el arroz que Esmeralda había preparado desde las 9 de la mañana, en la misma cocina donde los dos se habían encontrado a solas durante aquellos almuerzos de domingo. Había brindado, había cantado el cumpleaños con la misma voz que yo había reconocido en el audio. Yo le había servido vino. Ese detalle en particular, yo sirviendo vino al hombre que dormía con mi esposa, en la mesa que yo había pagado, en el piso que yo había comprado, tardó varios días en dejar de doler de una manera física, casi como una presión sostenida en el centro del pecho que no respondía a nada racional porque no era racional. Era otra cosa. Era la comprobación de que la traición no había ocurrido lejos, en algún lugar anónimo y separado de mi vida. Había ocurrido dentro, con mis cubiertos, con mi vino, con mi hija sentada al otro lado de la mesa. Valentina lo sabía en aquel almuerzo de cumpleaños. Tenía que saberlo. Y aún así se había sentado, había sonreído, había soplado las velas, cargando sola con algo que ninguna persona de 14 años debería cargar. Esa noche, en casa, Esmeralda puso una película después de cenar. Una comedia ligera que yo no seguí en absoluto. Me quedé en el sofá con los ojos en la pantalla y la mente en otra parte, repasando fechas, cantidades, conversaciones que ahora tenían significados distintos a los que les había asignado en su momento. Esmeralda se rió en algún momento de la película. Yo giré la cabeza el tiempo suficiente para que no pareciera ausencia y volví a la pantalla. El sábado siguiente, Aurelio Campos inició el seguimiento. Yo seguí siendo el mismo hombre de siempre en la superficie, el arquitecto puntual, el marido que responde, el padre que pregunta por los exámenes del instituto, pero había una distancia nueva entre lo que mostraba y lo que pensaba que ya no iba a cerrarse. No porque yo lo hubiera decidido así de manera dramática, sino porque algunas cosas, una vez vistas con claridad, no permiten el regreso a la versión anterior de uno mismo. Edmundo Fuentes vivía un piso más arriba creyendo que el mundo seguía igual. Esa certeza, extrañamente, era lo único que me permitía dormir. Aurelio Campos trabajaba sin ruido. Eso fue lo primero que aprendí de él durante aquellas semanas, que su método no producía la sensación de movimiento hasta que de repente tenía sobre la mesa una cantidad de información que resultaba difícil de asimilar de una vez. No me llamaba para actualizaciones parciales ni me enviaba avances preliminares. Trabajaba, acumulaba, y cuando tenía algo concreto que decir, lo decía todo junto. La segunda semana de enero recibí un mensaje en el correo cifrado. Solo 2 palabras: tengo material. Nos vimos el jueves siguiente, a mediodía, en el mismo establecimiento del barrio de Exposición donde habíamos firmado el acuerdo. Aurelio llegó con una carpeta de tamaño A4, de las de anillas, con separadores de colores. La dejó sobre la mesa sin abrirla todavía y pidió un café antes de empezar. Yo pedí agua. No tenía capacidad para el café en ese momento. 3 semanas de seguimiento exterior. Comenzó con la misma voz plana del primer día. 4 contactos documentados entre Esmeralda Vega y Edmundo Fuentes fuera de la vivienda. 2 en interior de establecimientos, un restaurante y un hotel, y 2 en el vehículo de él, un Seat León gris aparcado en distintos puntos de la ciudad. Abrió la carpeta por el primer separador. Tengo registro fotográfico de los 4, fechas, horas, localizaciones. Todo firmado y con sello de geolocalización en los metadatos. Las fotografías eran claras. No había ambigüedad interpretativa ni márgenes para la duda. Las miré el tiempo necesario para confirmar lo que mostraban y no volví a mirarlas. ¿El hotel?, pregunté. 4 estrellas en el centro histórico. 3 entradas registradas en los últimos 22 días. 2 entre semana, 1 en sábado. Pasó al segundo separador. Aquí empieza la parte que creo que te va a importar más. Lo que Aurelio había construido a partir de los extractos que yo le facilité,
cruzados con la información de seguimiento y con registros públicos de actividad comercial, era un mapa financiero que me llevó casi 20 minutos leer en su totalidad. Me lo dejó sobre la mesa y esperó sin interrumpir mientras yo lo procesaba línea por línea. El patrón era el siguiente. Esmeralda y Edmundo habían empezado su relación en abril, 8 meses antes del audio de diciembre. Durante el primer mes no hubo ningún movimiento económico vinculable desde la cuenta conjunta, seguramente porque la relación todavía era lo suficientemente nueva como para que Esmeralda mantuviera una separación de recursos. Pero en mayo, cuando la confianza ya estaba instalada, empezaron los cargos. 7 meses de extracciones graduales, nunca de golpe, siempre con cantidades que podían justificarse de manera individual. Una cena que podía ser de trabajo, un hotel que podía corresponder a un viaje profesional, una reserva de transporte que podía ser cualquier cosa. Lo que hacía el conjunto imposible de ignorar era la frecuencia, la consistencia del patrón y la coincidencia exacta con los periodos en que yo había viajado fuera de Valencia por compromisos del estudio. El total documentado hasta el 31 de diciembre era de 16.470 euros. Lo leí 2 veces, no porque no lo entendiera la primera, sino porque había algo en ver esa cifra escrita en tinta, con el desglose por mes debajo, que exigía un segundo recorrido para terminar de instalarse. Mayo, 1.820 euros. Junio, 2.150. Julio, 1.400. Agosto, 2.600. El mes más alto, que coincidía con una semana que yo había pasado en Sevilla coordinando una obra. Septiembre, 2.810, que incluía el hotel de la semana de mi viaje a Madrid. Octubre, 1.940. Noviembre, 2.950. Este último era el más alto de todos y correspondía en parte a un fin de semana en Barcelona. 3 días. 2 noches en un hotel del Paseo de Gracia. Gastos de restaurante, transporte, una entrada a un espectáculo. Aurelio había localizado la reserva del hotel a nombre de Edmundo Fuentes, con cargo en la cuenta conjunta a través de una plataforma de viajes. Ese fin de semana de noviembre yo había estado en casa con Valentina, porque Esmeralda me había dicho que se iba 2 días a Zaragoza a visitar a su prima Consuelo, que llevaba meses sin encontrarse bien. Le había preparado una bolsa pequeña con los medicamentos para el mareo que le daban los trayectos largos en autobús. Le había dicho que me llamara cuando llegara. Me llamó, desde Barcelona, sin saber que era desde Barcelona. Tuve que dejar los papeles sobre la mesa un momento y mirar hacia la ventana del establecimiento. Afuera, la calle del barrio de Exposición seguía con su tráfico tranquilo de mediodía. Un par de personas pasando con bolsas, un repartidor que aparcaba la moto frente a un portal. Respiré despacio. ¿Estás bien?, preguntó Aurelio. Sí, dije, y era suficientemente cierto como para no necesitar matizarlo. Continuamos. Aurelio me explicó que desde el punto de vista de la documentación legal, lo que había recabado era suficiente para iniciar un procedimiento de divorcio por causa con prueba patrimonial de desvío de fondos, que Ismael Ortega tendría que valorar la estrategia procesal concreta, pero que el expediente que yo ya poseía, el audio, los extractos, el informe de seguimiento con registro fotográfico, constituía una base sólida. Me recomendó no tocar la cuenta conjunta todavía, no alterar ningún patrón de gasto propio y no hacer ningún movimiento patrimonial sin consultar a Ismael primero. Le pregunté cuánto tiempo más necesitaba de seguimiento. Depende de lo que quieras conseguir, respondió. Con lo que hay ahora puedes actuar. Si quieres reforzar el expediente o rastrear si hay otros movimientos financieros que todavía no hemos detectado, 2 semanas más. 2 semanas más, dije. Pagué el café, guardé la carpeta dentro del maletín y salí a la calle. Caminé 3 bloques hasta el coche sin prisa. Hacía un frío seco y limpio que cortaba sin avisar. Me detuve un momento antes de abrir la puerta, con la mano sobre el metal frío de la carrocería. 16.470 euros, sacados de una cuenta que los dos habíamos alimentado durante años.
dinero de proyectos que yo había trazado de madrugada, de presupuestos que había negociado, de años de trabajo que habían convertido un estudio pequeño en algo con peso real. No era la cifra más importante de todo lo que había pasado, pero tenía una dimensión diferente al resto. Era tangible, medible, irrefutable. Era la prueba de que la decisión de Esmeralda no había sido un error impulsivo, sino una elección sostenida durante 7 meses consecutivos. Esa tarde, de vuelta en el estudio, trabajé hasta las 8 sin pausa. Cerré 3 presupuestos, respondí correos pendientes, revisé los planos de una reforma en el barrio de Benicalap. A las 8:15, recogí el maletín, apagué la luz del despacho y saludé a Rebeca, que ya se estaba poniendo el abrigo para marcharse. «Buenas noches», dijo ella. «Buenas noches», respondí. En el ascensor, solo, miré el reflejo distorsionado de mi cara en el metal pulido de la puerta. 48 años, arquitecto, 19 años de matrimonio, un hombre con una carpeta en el maletín que contenía el mapa exacto de cómo le habían robado, con paciencia y método, algo que nunca debió pertenecer a nadie más. Esa noche llegué a casa y cené con Esmeralda como cualquier otro jueves. Ella habló de una compañera de trabajo que había pedido la baja. Yo escuché, respondí lo que correspondía, recogí los platos. Antes de dormir, desde el cuarto de baño con el grifo abierto para no ser escuchado, le mandé un mensaje a Ismael Ortega. «Tenemos el expediente. Cuando puedas, nos vemos». La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Lunes a las 9. Cerré el grifo, apagué la luz y volví al dormitorio donde Esmeralda ya dormía, sin saber que el lunes siguiente comenzaba la última fase de algo que ella todavía creía que nadie había descubierto. El lunes llegué al despacho de Ismael Ortega, a las 9 en punto, con la carpeta de Aurelio bajo el brazo y el expediente bancario que había preparado durante el fin de semana. Fechas ordenadas, cantidades subrayadas, anotaciones al margen con referencias cruzadas entre los movimientos y los periodos de ausencia documentada de Esmeralda. Ismael lo revisó durante 40 minutos sin decir nada. Yo esperé sentado frente a su mesa con el café que su secretaria había dejado y que bebí despacio, mirando los lomos de los libros en la estantería de la pared izquierda sin leer ningún título en particular. Cuando terminó de revisar, cerró la carpeta, la dejó con cuidado sobre la mesa y entrelazó los dedos. «Esto es suficiente», dijo, «más que suficiente». Me explicó la estrategia en términos precisos, sin vocabulario técnico innecesario, porque sabía que yo prefería los hechos directos. Lo primero era la separación cautelar de activos antes de iniciar cualquier procedimiento formal. Asegurar que los bienes que me correspondían por derecho no pudieran moverse ni comprometerse una vez que Esmeralda supiera que el proceso había comenzado. Lo segundo era documentar con exactitud el régimen patrimonial del matrimonio para calcular lo que podía reclamarse con garantías reales, incluyendo la recuperación de los fondos desviados. Lo tercero y más delicado era el momento de la notificación. ¿Cuándo, cómo y en qué circunstancias Esmeralda recibiría la primera comunicación formal? «Quiero que no haya ninguna sorpresa del lado equivocado», le dije. «Cuando esto empiece oficialmente, necesito que ya no haya nada que ella pueda mover antes de que el proceso lo inmovilice. Para eso necesitamos entre 2 y 3 semanas más de preparación interna», respondió Ismael. «Mientras tanto, nada cambia en la superficie. Tu conducta habitual, sin alteraciones visibles». Eso no me supuso ningún esfuerzo particular. Llevaba más de un mes siendo el mismo hombre de siempre en apariencia, mientras por dentro construía algo que Esmeralda no sospechaba. La distancia entre ambas capas ya estaba instalada y no producía tensión. Producía, más bien, una concentración sostenida que conocía bien del trabajo, la de quien sabe que el resultado depende de no cometer errores antes del momento correcto. Esa misma semana, el miércoles por la tarde, fui a ver a mi madre. Lorena Castellano Prieto vivía en Paterna desde que mi padre murió, en el piso que habían compartido durante 38 años. 72 años, ágil para su edad, con una memoria que no había cedido en lo esencial y una capacidad para leer a sus hijos que nunca había necesitado de explicaciones verbales para funcionar.
Llegué sin avisar, lo cual ya era en sí mismo un dato para ella, porque yo avisaba siempre. Me abrió la puerta con el delantal puesto y un paño de cocina en la mano. Me miró un segundo en el umbral sin decir nada. Luego se hizo a un lado para dejarme pasar. La cocina olía a caldo de verduras y a jabón de fregar. Me senté en la silla de siempre, la que daba a la ventana con vistas al patio interior del edificio. Mi madre sirvió 2 tazas de manzanilla sin preguntar si quería y se sentó frente a mí con la naturalidad de quien no necesita construir el ambiente antes de hablar. Durante 20 minutos hablamos de cosas que no eran el motivo de mi visita. Una vecina del tercero que había tenido una caída, el sobrino de Almería que iba a casarse en primavera, una gotera en el techo del baño que el administrador de la finca llevaba semanas sin resolver. Yo respondía, preguntaba, sostenía la conversación con normalidad. Pero mi madre me observaba de la misma manera que siempre me había observado desde niño, con esa atención lateral, aparentemente distraída, que en realidad no perdía ningún detalle. Fue ella quien lo dijo primero. Rodrigo. Solo mi nombre, con el tono exacto que usaba cuando quería que dejara de hacer lo que estaba haciendo y me girara hacia ella del todo. Levanté la vista de la taza. «No estás bien», dijo, sin inflexión dramática, sin urgencia, como se enuncia un hecho que ya está verificado y no necesita discusión. «No sé qué está pasando, y no voy a preguntarte si no quieres contármelo». Hizo una pausa breve. «Pero cuando quieras hablar, estaré aquí, como siempre he estado». No respondí nada durante unos segundos. La manzanilla me calentaba las manos a través de la taza. Afuera, en el patio interior, alguien cerró una persiana con ese sonido metálico y seco que tienen las persianas antiguas. Ese fue el único momento en todo aquel periodo en que sentí que algo cedía por dentro. No lloré, pero estuve cerca, con una proximidad que no esperaba y que me tomó por sorpresa precisamente porque estaba delante de la única persona con quien no necesitaba mantener ninguna postura. «Pronto», le dije, «cuando pueda contarlo te lo cuento». Ella asintió y cambió de tema sin transición, con la misma naturalidad con que había nombrado el problema. Eso era lo que siempre me había dado mi madre, la posibilidad de ser visto sin ser obligado a explicarme antes de estar listo. Salí de Paterna 1 hora y media después, con el peso ligeramente redistribuido, no reducido, pero sí diferente. Conduje de vuelta a Valencia por la Ronda Norte, con las ventanillas cerradas y la radio apagada, pensando en la conversación con Ismael, en los pasos que faltaban, en el calendario que estaba tomando forma concreta en mi cabeza. En casa esa semana y la siguiente, Esmeralda notó algo que no supo nombrar. Lo percibí en 2 momentos distintos. Una noche en que me miró desde el otro lado del sofá con una expresión levemente interrogativa que desapareció en cuanto la sostuve sin inmutarme. Y una mañana en el desayuno en que preguntó, de pasada, si había algo que me preocupara del trabajo. «Un proyecto en Ademuz que lleva más tiempo del previsto», respondí. «Nada que no se resuelva». Asintió y volvió a su café. No volvió a preguntar. Lo que Esmeralda no podía ver era que mi comportamiento no había cambiado en ningún aspecto observable. Llegaba a la misma hora, respondía con el mismo tono, ocupaba el mismo espacio físico y emocional de siempre. Lo que había cambiado era algo más interior e inaccesible, la razón por la que hacía cada una de esas cosas. Ya no era inercia ni costumbre, era cálculo. Y entre un hombre que actúa por hábito y uno que actúa por decisión, no hay diferencia visible desde fuera. La última semana de enero, Ismael me llamó al teléfono del estudio. «Los movimientos cautelares están listos», dijo. «Cuando decidas dar el paso, en 48 horas está ejecutado». Colgué, miré los planos del proyecto de Benicalap que tenía extendidos sobre la mesa y tracé con el lápiz una línea que faltaba en el alzado lateral. Pequeña, precisa, exactamente donde tenía que estar. Quedaban muy pocas líneas por trazar. Fue un sábado de febrero cuando ocurrió. No lo planeé. No hubo un momento en que decidiera que era el día adecuado ni que preparé las palabras con anticipación. Simplemente
Ocurrió de la manera en que ocurren las conversaciones que más importan, sin aviso, en un espacio ordinario, porque las circunstancias crearon el silencio necesario para que algo que llevaba semanas contenido encontrara por fin un lugar donde soltarse. Esmeralda había salido a primera hora con la excusa de un recado en el centro. Valentina estaba en casa. Yo había bajado a la cocina a preparar el desayuno tarde, pasadas las 10, porque el fin de semana era el único momento de la semana en que me permitía no poner el despertador. Cuando entré, Valentina estaba sentada en la silla del rincón, la que quedaba junto a la ventana pequeña que daba al patio interior, con un tazón de leche entre las manos y la vista fija en algún punto de la pared de enfrente. No tenía el teléfono, no tenía los auriculares. Solo estaba sentada, quieta, con ese peso que yo había aprendido a reconocer en ella durante los últimos meses. Me saludó sin mover demasiado la expresión. Yo saqué el pan, encendí el fuego bajo la cafetera y me quedé de espaldas a ella un momento, mirando el fuego azul que rodeaba el caso. ¿Has dormido bien?, le pregunté. «Regular». Hubo una pausa. El sonido del gas, el tráfico sordo que llegaba desde la calle, el crujido del edificio al calentarse con la mañana. «Papá». Me giré. Valentina tenía el tazón sobre la mesa y las manos sobre el regazo. Me miraba con una expresión que no era de niña, pero tampoco era todavía del todo adulta. Era algo intermedio y frágil que reconocí como el gesto de alguien que lleva demasiado tiempo siendo más valiente de lo que debería necesitar ser. «Dime», respondí. Apagué el fuego. Me senté frente a ella. Tardó en empezar. No porque dudara de si contármelo, creo yo, sino porque estaba ordenando por dónde entrara algo que llevaba mucho tiempo sin forma verbal. Cuando habló, lo hizo despacio, con frases cortas, sin adornos. Me dijo que lo había sabido desde julio, que había empezado a sospechar por pequeñas cosas que no sabía nombrar con exactitud, sensaciones más que hechos concretos, hasta que un día de agosto se cruzó con Edmundo en el rellano cuando salía del ascensor y vio en la cara de su madre, que estaba justo detrás, algo que no supo describir en ese momento pero que se le quedó grabado. Después vinieron otras cosas. Una tarde que llegó del instituto antes de lo esperado y encontró la puerta del dormitorio cerrada con el pestillo echado, cuando eso nunca ocurría entre semana. Voces al otro lado, el sonido de alguien moviéndose deprisa, y Esmeralda, 10 minutos después, saliendo con el pelo recogido de manera diferente a como lo llevaba por las mañanas. Valentina lo había procesado sola durante meses, sin contárselo a ninguna amiga, sin buscar confirmación en nadie, sin saber exactamente qué hacer con algo que era demasiado grande para su edad y que no encontraba ningún lugar donde depositar sin hacerle daño a alguien. Tenía miedo de que si te lo decía, todo se rompiera, dijo. La voz le salió pareja, sin quebrarse, pero había un esfuerzo visible en mantenerla así. Y también tenía miedo de que si no te lo decía, siguiera pasando y tú no supieras nunca. Le pregunté por qué había decidido grabar el audio ese martes de diciembre y no antes. Se quedó un momento en silencio. Luego dijo que ese día había llegado a casa y había escuchado desde la entrada, sin querer, lo que ocurría al otro lado de la puerta, que había pensado en irse a su cuarto y cerrar, que incluso había dado 3 pasos en esa dirección, pero que en ese momento pensó en mí, en cómo yo llegaba cada noche, dejaba el maletín junto al sofá, preguntaba cómo había ido el día y no sabía nada. Y que algo en esa imagen le resultó de repente insoportable de sostener. No podía seguir siendo la única que lo sabía, dijo. No era justo para ti. No respondí durante varios segundos. Afuera, en el patio interior, alguien abrió una ventana y el sonido de una radio llegó amortiguado desde algún piso de enfrente. Una canción antigua que no reconocí, débil y distante, como un recuerdo de otra época. Me levanté, rodeé la mesa y la abracé. Valentina tardó un instante, como si no esperara el gesto, y luego apoyó la cabeza contra mi hombro con el alivio particular de quien ha estado sosteniendo algo pesado durante demasiado tiempo y por fin puede soltarlo. No lloró. Yo tampoco.
Pero nos quedamos así un buen rato, sin movernos, en el silencio de esa cocina un sábado de febrero. Cuando nos separamos, volví a mi silla. Le serví el café que había preparado y que ninguno de los dos había tocado todavía. ¿Estás enfadado conmigo?, preguntó. La pregunta llegó pequeña, casi a media voz, como si llevara tiempo guardada. No, respondí, en ningún momento. A veces pensaba que debería habértelo dicho antes. Hiciste exactamente lo que podías hacer con lo que tenías. Nadie puede pedirte más que eso. Valentina miró el café. Lo removió despacio con la cucharilla, aunque no le había puesto azúcar. Era un gesto mecánico, de los que hace el cuerpo cuando la mente está en otro sitio. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Le dije la verdad, pero solo la parte que era necesario que supiera en ese momento, que las cosas iban a cambiar, que yo me estaba ocupando de ello de la manera correcta y que ella no tenía que cargar con ninguna responsabilidad sobre lo que viniera, que lo que había hecho en diciembre había requerido un valor que la mayoría de los adultos no tendrían en su lugar y que eso no lo olvidaría. No le hablé de Ismael, no le hablé de Aurelio, ni de carpetas, ni de procedimientos cautelares. No porque quisiera ocultarle la realidad, sino porque había una diferencia entre informarla y cargarla. Ya había cargado suficiente. Estuvimos en esa cocina más de una hora. Hablamos de otras cosas también, de su instituto, de una profesora de literatura con quien había tenido un desacuerdo esa semana, de un libro que había empezado y que todavía no sabía si le gustaba o no. Conversación normal, del tipo que no resuelve nada grande, pero que construye algo pequeño y necesario. La certeza de que el suelo sigue ahí debajo, aunque todo lo demás esté moviéndose. Cuando Esmeralda llegó a mediodía con bolsas del mercado, nos encontró a los dos en el salón. Valentina veía algo en el portátil. Yo leía, nada que llamara la atención. Esa tarde, mientras Esmeralda preparaba la comida, me quedé un momento en el pasillo antes de entrar al despacho. Miré la puerta del dormitorio desde el mismo punto donde Valentina había estado parada con el teléfono en la mano aquella tarde de diciembre. 4 metros de distancia, una puerta de madera, y al otro lado de esa puerta, mi hija de 14 años, soportando sola el peso de algo que no le correspondía soportar. No sentí rabia en ese instante. Sentí algo más frío y más firme que la rabia. La determinación absoluta de que lo que venía a continuación iba a estar hecho con tanta precisión y tan poco margen para el error que no habría vuelta atrás para nadie. El lunes llamaría a Ismael. Era el momento. El lunes llamé a Ismael Ortega desde el despacho del estudio, a puerta cerrada, a las 9:15 de la mañana. Le dije que estaba listo. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea, del tipo que hace alguien cuando verifica mentalmente que todo lo que necesita ya está en su lugar. Luego dijo, «Perfecto. Esta semana muevo los cautelares. En 10 días recibirá la primera notificación». Colgué. Me quedé sentado frente al escritorio con las manos planas sobre la mesa durante unos segundos. Después abrí el cajón, saqué los planos del proyecto de Benica Lab y empecé a trabajar. Porque la vida continúa aunque estés desmontando otra por dentro. Y eso era precisamente lo que necesitaba. Que cada hora de ese periodo tuviera un contenido que no dependiera de lo que estaba ocurriendo fuera del estudio. Los 10 días pasaron con la lentitud específica de los periodos de espera que no puedes acelerar. La notificación llegó un miércoles. Esmeralda la recibió a primera hora de la tarde, cuando yo ya estaba en el estudio. No me llamó, no me escribió. Cuando llegué a casa esa noche, la encontré sentada en el sofá con el sobre abierto sobre la mesa y una expresión que no era exactamente de sorpresa, sino de algo más complicado. La expresión de quien recibe la confirmación de algo que en algún lugar de sí mismo ya sospechaba que podía llegar. Me miró en cuanto entré. Yo colgué el abrigo, dejé el maletín y me senté en el sillón frente a ella sin prisa. «¿Qué es esto?», preguntó. Sostenía el sobre con 2 dedos, como si el papel en sí le resultara algo incómodo de tocar. «Lo que parece», respondí. «No hubo gritos esa noche. No hubo escena». Esmeralda hizo preguntas con la voz tensa pero controlada,
que si había alguien más, que si llevaba tiempo planificando esto, que si había manera de hablar antes de que todo se volviera legal. Yo respondí con brevedad, sin crueldad pero sin margen tampoco. Le dije que el proceso ya estaba en marcha y que cualquier conversación de fondo tendría que pasar por los abogados. Valentina estaba en su cuarto. Nunca supe si escuchó algo de aquella conversación. Lo que vino a continuación ocurrió de forma gradual, con la misma paciencia que Esmeralda había aplicado durante 7 meses para desviar dinero de la cuenta conjunta. Solo que esta vez el objetivo no era un hotel ni un restaurante. Era nuestra hija. Al principio fueron cosas pequeñas. Valentina empezó a pasar más tiempo en el cuarto de Esmeralda durante las tardes entre semana. Conversaciones de puerta cerrada que antes no existían. Una noche escuché desde el pasillo el sonido de Esmeralda llorando de manera contenida, no desbocada, sino calculada, el tipo de llanto que produce el efecto máximo en quien lo escucha desde cerca, y la voz de Valentina respondiéndole con palabras que no llegué a distinguir. No entré. Los cambios en Valentina llegaron despacio, pero eran visibles para quien la conocía bien. Las respuestas en la cena se volvieron más cortas. Ciertos silencios que antes eran cómplices empezaron a tener una tensión diferente. Una tarde la encontré en la cocina y le pregunté cómo había ido el instituto. Respondió bien, sin levantar la vista del teléfono, y se fue a su cuarto antes de que pudiera añadir nada. No me lo tomé como un giro brusco, porque no fue brusco. Fue una erosión, milímetro a milímetro, conversación a conversación, lágrima a lágrima de su madre en el cuarto de al lado. Esmeralda era inteligente. Sabía que atacarme directamente ante Valentina produciría el efecto contrario, así que no atacó. Se limitó a mostrarse destruida, vulnerable, víctima de algo que ella enmarcaba como una decisión unilateral y fría de mi parte, sin contexto ni causa visible. Lo que Esmeralda no podía contarle a Valentina, claro, era el porqué real. No podía explicar el audio. No podía justificar los 16.470 euros. No podía nombrar a Edmundo Fuentes sin que todo el edificio cuidadosamente construido de su relato de víctima se derrumbara. Así que llenó el vacío con otra cosa. Emoción sin argumento, presencia constante, dependencia afectiva que colocaba a Valentina en la posición de sostenerla. Eso me resultó, de todas las cosas que había hecho Esmeralda, la más difícil de perdonar. No porque pusiera en riesgo el proceso legal, que seguía su curso con independencia de lo que ocurriera en los pasillos de esa casa, sino porque convertía a nuestra hija, que había cargado sola durante meses con algo que no le correspondía, en un instrumento de presión emocional. Valentina había tenido el valor de enviarme ese audio porque no podía seguir siendo la única que cargaba con la verdad. Y ahora Esmeralda la estaba poniendo a cargar con otra cosa distinta, igualmente pesada, igualmente injusta. Hubo una tarde, a mediados de febrero, en que estuve a punto de perder la compostura. Llegué a casa antes de lo habitual y escuché desde la entrada a Esmeralda hablando con Valentina en el salón. No intenté escuchar con atención, pero llegaron claras estas palabras: «Tu padre nunca va a entender lo que esto nos está haciendo a las dos». Me detuve en el recibidor con la mano todavía en el pomo de la puerta. Respiré una vez, luego otra. Colgué el abrigo con movimientos lentos, dejé el maletín y entré al salón como si no hubiera escuchado nada. Las dos me miraron. Esmeralda con esa expresión que mezcla culpa y desafío. Valentina con algo más difícil de leer, algo que era a la vez disculpa y confusión. «Buenas tardes», dije, y fui directo a la cocina a prepararme un vaso de agua. Esa noche no dormí bien. Me quedé tumbado en la oscuridad, repasando esa frase. A las dos. Como si la situación fuera un conflicto entre Esmeralda y yo, del que Valentina era también parte afectada en igual medida. Como si los meses de silencio de mi hija, el audio grabado desde el pasillo, la hora que habíamos pasado sentados en la cocina un sábado de febrero, sin necesitar palabras, no existieran en ningún relato que Esmeralda estuviera construyendo para ella. Llamé a Ismael al día siguiente. Le pregunté cuánto tiempo quedaba para el primer acto formal del proceso.
Me dijo que en función de los plazos procesales, la vista preliminar podía fijarse para finales de marzo o primeros de abril, que el expediente estaba completo y que desde el punto de vista legal la posición era sólida. ¿Hay algo que pueda hacer ella en este punto para complicarlo?, pregunté. Muy poco, respondió Ismael. Las pruebas patrimoniales son objetivas. El audio tiene validez como indicio en el contexto del procedimiento. Y los movimientos cautelares ya están ejecutados. Puede intentar discutir los valores o alargar los plazos, pero el resultado de fondo está bastante determinado. Colgué y miré por la ventana del despacho. La calle de abajo tenía ese aspecto gris y húmedo de las mañanas de febrero en Valencia, con charcos planos que reflejaban el cielo encapotado y un par de personas que cruzaban rápido con el cuello del abrigo levantado. Esmeralda estaba trabajando con lo único que le quedaba, el afecto de Valentina. Era su último recurso y lo estaba usando con precisión quirúrgica. Yo lo veía y sabía que ver el mecanismo no me protegía del todo de lo que iba a costar cuando llegara el momento de asumir las consecuencias de esa erosión. Pero había una diferencia fundamental entre Esmeralda y yo en todo este proceso, y era la misma diferencia que había existido desde el principio. Ella actuaba desde el pánico. Yo actuaba desde la certeza. Y la certeza, cuando está bien construida, no necesita prisa. La vista preliminar quedó fijada para el martes 22 de abril. Ismael me lo comunicó con 10 días de antelación y me citó en su despacho el jueves previo para repasar el expediente por última vez. Fue una reunión de 2 horas, en la que no hubo sorpresas. El material estaba completo, la línea argumental era sólida y la posición patrimonial había quedado asegurada desde que se ejecutaron los cautelares en febrero. Lo que Ismael quería era asegurarse de que yo llegara a esa sala sin ningún cabo suelto en la cabeza, y así fue. La mañana del martes 22 me levanté a las 6. Me duché. Me vestí con el traje gris que usaba para las presentaciones de proyecto importantes. Desayuné de pie en la cocina con el café y una tostada que no terminé. Antes de salir, me detuve un momento en el pasillo. El piso estaba en silencio. Valentina dormía todavía. Esmeralda había pasado la noche en la habitación con la puerta cerrada desde la semana anterior, cuando el ambiente se había vuelto demasiado cargado para mantener la apariencia de normalidad que habíamos sostenido durante meses. Cogí el maletín y salí sin despertar a nadie. La sala de vistas tenía ese aspecto funcional y sin carácter de los espacios diseñados para contener conflictos sin involucrarse en ellos. Sillas de plástico duro, fluorescentes que daban una luz ligeramente azulada, una mesa larga de melamina con carpetas ya colocadas en los extremos. Ismael llegó antes que yo y estaba hablando en voz baja con su asistente cuando entré. Me saludó con una inclinación breve de cabeza que significaba que todo estaba en orden. Esmeralda llegó 5 minutos tarde con su abogada, Remedios Ibáñez Saura, 53 años, pelo corto canoso y una expresión profesional que no revelaba nada. Esmeralda me miró al entrar. Yo sostuve esa mirada durante el tiempo necesario para que quedara claro que no iba a ser yo quien la apartara primero, y luego dirigí la vista a los documentos frente a mí. Lo que ocurrió en esa sala durante las 3 horas siguientes fue, en esencia, el despliegue ordenado de todo lo que Aurelio Campos había documentado y Ismael había construido jurídicamente durante los meses previos. Los registros fotográficos, los extractos bancarios con el desglose mensual de los 16.470 euros, el informe de seguimiento con fechas, horas y localizaciones, la reserva del Hotel de Barcelona a nombre de Edmundo Fuentes, con cargo en la cuenta conjunta, el audio, procesado y certificado, como indicio del contexto de la relación. Remedios. Ibáñez intentó cuestionar la validez procedimental de algunos elementos. Ismael los sostuvo uno por uno sin alterarse. Esmeralda, que al principio de la sesión había mantenido una postura erguida y una expresión de contención controlada, fue perdiendo ambas cosas de manera gradual conforme avanzaba la presentación, no de golpe. Progresivamente, como se deshace una postura que ya no tiene estructura interior que la sostenga.
Cuando Ismael presentó la reserva de Barcelona, Esmeralda cerró los ojos un instante, solo uno. Pero lo vi. No dije nada en toda la sesión que no fuera estrictamente necesario desde el punto de vista procesal. No había nada que añadir. El expediente hablaba con una precisión que ningún discurso habría mejorado, y yo hacía demasiado tiempo que había entendido que el silencio, cuando está bien colocado, dice más que cualquier palabra. Al salir, en el pasillo del juzgado, Esmeralda se acercó mientras Ismael hablaba con la asistente unos metros más allá. Me habló en voz baja, con una urgencia que tenía más de derrumbe que de argumento. «Rodrigo, necesito que hablemos. No así, no aquí, como personas». La miré. No con rabia. Ya no quedaba rabia, o si quedaba estaba demasiado sepultada bajo otras cosas para llegar a la superficie en ese momento. «Ya no hay nada que hablar tú y yo que no pase por los abogados», le respondí, con el mismo tono que usaba para decir cualquier otra cosa que fuera simplemente verdad. Se quedó donde estaba, mientras yo me alejaba por el pasillo. Lo que vino a continuación en las semanas siguientes fue una cadena de consecuencias que Ismael había previsto con bastante exactitud. El acuerdo de divorcio, negociado entre ambos letrados a lo largo de mayo, estableció la liquidación de la sociedad de gananciales con una distribución que reconocía el desvío patrimonial documentado. Esmeralda perdió el derecho sobre el inmueble principal de Ruzafa, que pasó a ser de titularidad exclusiva mía. Perdió el vehículo, un Volkswagen Tiguan que habíamos comprado 3 años antes y que estaba a nombre conjunto. Y el acuerdo incluyó la restitución de 12.000 euros, no los 16.470, porque Remedios Ibáñez logró reducir la cifra, discutiendo la atribución de algunos cargos, como compensación patrimonial por los fondos desviados de la cuenta conjunta. 12.000 euros reales, transferidos en 2 plazos, el primero en junio y el segundo en agosto. Era menos de lo que correspondía. Ismael me lo dijo sin rodeos, y también me explicó por qué no valía la pena alargar el proceso para recuperar los 4.000 restantes. El coste procesal y temporal superaba la diferencia, y llegar a un cierre limpio en ese momento era más valioso que ganar una cantidad adicional en un procedimiento que podía extenderse meses. Lo acepté. De Edmundo Fuentes no volví a saber nada directamente. Aurelio me informó de manera informal que había solicitado el traslado de su contrato laboral a Barcelona pocas semanas después de que se hiciera pública la situación en el entorno familiar. El piso del quinto quedó vacío durante mayo. A finales de junio había una familia nueva con 2 niños pequeños. El ascensor empezó a oler de manera diferente, a jabón infantil y a algo cálido que no supe identificar. Lo que sí llegó fue el peso de la reputación. La familia extensa de Esmeralda, su hermana mayor, su cuñado, 2 primos con quienes habíamos compartido Navidades durante 15 años, tomó distancia de manera progresiva, pero inequívoca. No porque yo hiciera ninguna campaña ni compartiera detalles con nadie que no necesitara saberlos. Simplemente porque en los entornos familiares las grietas se ven antes de que alguien las señale, y cuando el expediente se formalizó, la naturaleza de lo ocurrido no pudo seguir siendo opaca. Esmeralda se mudó a un piso de alquiler en el barrio de Nou Moles en junio. 720 euros al mes, según supe de manera indirecta. Lejos del edificio de Ruzafa, lejos del centro, lejos de la vida que habíamos construido juntos durante 19 años. La noche en que firmamos el acuerdo final, llegué al piso de Ruzafa y me senté en el sofá del salón sin encender las luces. Afuera, el barrio tenía ese sonido tibio de las noches de mayo en Valencia. Voces desde algún bar cercano, una moto que aceleraba al fondo de la calle, el murmullo constante de una ciudad que sigue sin necesitar que nadie le dé permiso. El piso era mío. El expediente estaba cerrado. Los 12.000 euros llegarían en 2 plazos. Todo lo que había planificado durante meses había funcionado con la precisión que yo necesitaba que funcionara. Y sin embargo, en ese salón en penumbra, lo único que sentí con claridad fue el tamaño del silencio. No el silencio incómodo de los espacios vacíos, sino el otro. El que deja una vida entera
cuando le extraes la parte que creías que era su centro y descubres que lo que queda, aunque sea tuyo, ya no tiene la misma forma que antes. La victoria era real, eso no lo dudaba, pero era la primera noche en que me preguntaba, con honestidad, qué iba a hacer con todo lo que venía después. El acuerdo de custodia establecía que Valentina pasaría las semanas alternas con cada uno de nosotros hasta que cumpliera los 16 años, momento en que podría manifestar su preferencia con peso legal suficiente para ajustar el régimen. Era un acuerdo estándar, razonable sobre el papel, que asumía que ambos progenitores lo aplicarían de buena fe. Durante las primeras semanas funcionó con relativa normalidad. Valentina iba y venía con la mochila entre los dos pisos, sin grandes dramas visibles. Respondía a mis preguntas sobre el instituto con la misma economía de palabras de siempre. Cenaba, estudiaba, dormía. Yo no le preguntaba por su madre. Ella no me contaba de manera espontánea. Había entre los dos una especie de acuerdo tácito sobre qué territorios no cruzar, y durante un tiempo ese acuerdo funcionó como una forma imperfecta, pero funcional de convivencia. Lo que empezó a cambiar fue más sutil que un conflicto abierto. En julio, durante una de sus semanas conmigo, Valentina llegó un miércoles por la tarde con una tensión diferente en el cuerpo. No de las que produce un mal día en el instituto, ni el cansancio ordinario del verano. Era algo traído de fuera, instalado en ella antes de entrar por la puerta, que se manifestaba en la rigidez de los hombros y en una forma de evitar el contacto visual que yo no le había visto desde los primeros días después del audio. Le pregunté si estaba bien mientras preparaba la cena. Sí, dijo. Sacó el teléfono y no volvió a hablar durante el resto de la noche. 3 días después, un sábado por la mañana, me encontró en la cocina antes de que yo hubiera terminado el café y se sentó frente a mí con una postura que reconocí de inmediato, la de alguien que ha preparado lo que va a decir y necesita decirlo antes de que el impulso se enfríe. «Papá, necesito hablar contigo de algo. Dime». Tardó un momento. Luego dijo que su madre estaba muy mal, que lloraba casi todas las noches, que el piso de No Moles era pequeño y que ella llegaba del trabajo agotada y no tenía a nadie, que le había dicho a Valentina que si yo quisiera, si hiciera el esfuerzo de hablar con ella de verdad, quizás todavía habría algo que salvar. Lo escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, esperé unos segundos antes de responder. «¿Eso te lo dijo ella?», pregunté. Valentina bajó la vista un instante. «Me lo dijo, sí. ¿Con esas palabras?». Una pausa más larga, más o menos. Respiré. Puse la taza sobre la mesa con cuidado, sin hacer ruido. Había en ese momento una tentación muy clara de decirle exactamente lo que pensaba sobre lo que su madre le estaba pidiendo que hiciera, sobre la mecánica de esa conversación, sobre el uso que se estaba haciendo de ella como mensajera de algo que Esmeralda no tenía el valor de decirme directamente. Pero había también algo más importante que esa tentación, la conciencia de que Valentina tenía 15 años y quería a su madre, y que ponerla en el centro de ese juicio no era protegerla sino repetir de otra forma exactamente lo que Esmeralda estaba haciendo. Así que no dije nada de eso. Le dije que entendía que la situación era difícil para ella, que ver a su madre sufrir era algo real y que no iba a pedirle que no lo sintiera, pero que lo que había ocurrido entre su madre y yo no era algo que pudiera resolverse con una conversación y que no era su responsabilidad arreglarlo ni su papel transmitir mensajes entre los dos adultos. «No eres un puente», le dije. «No tienes que serlo». Valentina no respondió. Pero había algo en su expresión que no era alivio ni acuerdo. Era el gesto de alguien que escucha algo que quizás entiende, pero que no puede aplicar todavía, porque hay otra voz más constante y más cercana diciéndole otra cosa. Las semanas siguientes confirmaron lo que esa mañana me había indicado como posibilidad. Las visitas de Valentina empezaron a cargarse con pequeñas fricciones que antes no existían. Preguntas sobre por qué yo no había intentado salvar el matrimonio. Comentarios breves sobre lo sola que estaba su madre. Una tarde, mientras veíamos algo en la televisión, dijo de repente: «Ella dice que nunca te contó su versión de las cosas.
Apagué el televisor con calma. Valentina, dije, tu madre tiene un abogado para hablar de su versión de las cosas. Ese es el lugar donde corresponde. Me miró con una expresión que mezclaba frustración y algo parecido a la vergüenza. Luego se levantó y fue a su cuarto. Esa noche no dormí bien, pero no por la conversación con Valentina. Dormí mal porque me obligué a ser completamente honesto conmigo mismo sobre lo que estaba ocurriendo, sin suavizarlo ni magnificarlo. Esmeralda había perdido el proceso legal, había perdido el piso, el coche y la reputación ante buena parte de las personas que nos conocían. No le quedaban recursos directos para presionarme, así que había encontrado el único que todavía tenía, el afecto de nuestra hija, y lo estaba usando con la misma paciencia metódica con que durante 7 meses había usado la cuenta conjunta. La diferencia era que esto no tenía solución documental. No había extracto bancario que lo certificara, ni investigador privado que lo siguiera por la calle. Era algo que ocurría en conversaciones de cuarto cerrado, en lágrimas estratégicamente mostradas, en frases colocadas con precisión en la mente de una adolescente que quería a su madre y no sabía todavía distinguir entre el amor y la manipulación afectiva, porque a los 15 años esa distinción no siempre es visible. En agosto, Valentina me dijo que quería pasar más tiempo en el piso de su madre. No toda la custodia, pero sí más días de los acordados. Me lo dijo con la misma postura preparada del sábado de julio, en la cocina, por la mañana, con las palabras ordenadas de antemano. Le pregunté si era su decisión o si alguien se la había sugerido. Se quedó en silencio durante demasiados segundos. «Es mía», dijo al final. No discutí. Le dije que hablaría con Ismael para revisar el régimen de manera formal, que eso era lo que correspondía hacer y que mientras tanto los acuerdos vigentes seguían en pie. Llamé a Ismael esa misma tarde. Me escuchó con atención y me dijo que mientras Valentina no tuviera 16 años, cualquier cambio en la custodia requería acuerdo entre las partes o resolución judicial, y que si yo no daba mi consentimiento voluntario, el régimen actual se mantenía. Me preguntó qué quería hacer. Pensé en la cocina de febrero, la hora larga en silencio, el abrazo antes de que Esmeralda volviera del supermercado. Pensé en la voz entrecortada de un audio de 4 minutos y 17 segundos enviado desde el pasillo de nuestra casa por una niña de 14 años que no podía seguir cargando sola. Y pensé en la persona en que Valentina estaba convirtiéndose en este momento. Alguien que aprendía sin que nadie se lo dijera con esas palabras que el afecto es una herramienta de negociación. «Mantén el régimen actual», le dije a Ismael. Había llegado el momento de tomar la decisión más difícil de todo este proceso. No la más dura en términos legales, ni la más compleja en términos estratégicos. La más difícil en términos humanos. La de reconocer que hay personas a las que quieres con toda la claridad del mundo y que aún así no puedes dejar que te usen como moneda de cambio. Ni siquiera ellas, especialmente ellas. Septiembre llegó con ese calor tardío que tiene Valencia cuando el verano no termina de soltarse. Un calor húmedo y persistente que se adhería a la ropa y hacía las noches difíciles de dormir. Valentina empezó el nuevo curso del instituto con el mismo silencio de los últimos meses, y yo seguí cumpliendo el régimen de custodia sin alteraciones, llevándola al centro cuando le tocaba estar conmigo, preguntando por los profesores nuevos, dejando la cena lista cuando llegaba tarde de actividades. Pero había algo que se había instalado entre los dos que no tenía que ver con los horarios ni con la logística. Era una distancia que ninguno de los dos nombraba y que yo había dejado de intentar cerrar porque cada vez que lo intentaba, encontraba al otro lado una resistencia que no era de Valentina, sino de todo lo que le habían depositado dentro durante meses de conversaciones que yo no había presenciado. El momento definitivo llegó un martes de octubre. Valentina entró al piso de Ruzafa pasadas las 6 de la tarde con la mochila sobre un hombro y una expresión que conocía bien, la de los días en que venía con algo preparado que le pesaba llevar encima. Se sentó en el sofá sin quitarse la chaqueta. Yo estaba en el despacho revisando documentación y salí cuando la escuché llegar. Me senté en el sillón frente a ella. Esperé. «Papá»,
He tomado una decisión. La voz le salió más firme de lo que probablemente esperaba que le saliera, con esa firmeza particular de quien ha ensayado las palabras. Quiero irme a vivir con mamá, de manera permanente. No respondí de inmediato. Si no lo aceptas, continuó, y sigues sin querer hablar con ella ni darle una oportunidad, entonces voy a pedirle a Ismael que tramite el cambio de custodia cuando cumpla los 16 en marzo. Hubo un silencio en el salón que duró varios segundos. Afuera, por la ventana entreabierta, llegaba el sonido de la calle. Un coche que frenaba, voces al fondo, la vida ordinaria de un martes en el barrio de Ruzafa, que continuaba sin enterarse de nada. La miré, no con rabia, no con el dolor que en otro momento habría esperado sentir, con algo más tranquilo y más triste a la vez, el reconocimiento claro de lo que tenía delante. ¿Esto lo has pensado tú sola?, le pregunté. La pregunta la incomodó. Lo supe por el movimiento breve de los ojos, ese desvío de décimas de segundo que ella no controlaba todavía con la misma habilidad que su madre. Sí, dijo. Asentí despacio, no porque lo creyera del todo, sino porque discutirlo no iba a cambiar nada de fondo. Valentina, dije, voy a decirte algo y necesito que lo escuches con atención, no como una respuesta a lo que acabas de decirme, sino porque creo que tienes derecho a saber cómo pienso de verdad. Me miró. Esperó. No voy a cederte como herramienta de presión. No porque no te quiera, que te quiero con una claridad que no ha cambiado ni un gramo en todo este tiempo, sino porque dejarte creer que ese papel es aceptable sería hacerte daño de una manera que ahora quizás no ves, pero que tarde o temprano tendrías que cargar. Valentina abrió la boca como para responder. Yo continué. Lo que tu madre y yo vivimos no fue un malentendido ni una decisión unilateral mía. Sabes lo que ocurrió porque tú misma lo documentaste. Tienes 16 años en marzo, y si en ese momento decides que quieres vivir con ella de manera permanente, respetaré esa decisión porque será tuya. Pero no voy a cambiar nada de lo que he hecho ni de lo que soy para que ese resultado llegue antes. Valentina no lloró. Frunció el ceño con una expresión que mezclaba confusión y algo que podría haber sido frustración o podría haber sido el principio de algo más difícil de nombrar. Entonces no te importa perderme, dijo. Esa frase me llegó a un lugar muy concreto. No lo disimulé. Me importa más de lo que vas a entender en este momento, respondí. Precisamente por eso no voy a fingir que esta conversación es algo que no es. Se levantó, cogió la mochila. Fue a su cuarto sin decir nada más y cerró la puerta sin portazo, con esa contención que a veces duele más que el ruido. Esa noche preparé la cena para los dos como cualquier otro martes. Llamé a su puerta a las 9. Dijo que no tenía hambre. Guardé su plato tapado en la nevera y comí solo en la cocina con la radio encendida a un volumen bajo, una emisora de música que no seguí, pero que ocupaba el silencio de una manera que agradecí. En los días siguientes, Valentina estuvo en el piso, pero no en el piso. Cumplía el horario, respondía lo justo, se movía por las habitaciones con una distancia que era casi arquitectónica, como si hubiera trazado líneas invisibles alrededor de los espacios que yo ocupaba. Yo no las crucé. La dejé moverse en su propio mapa sin intentar redibujarlo. Cuando cumplió 16 en marzo, manifestó formalmente su preferencia de residencia principal con su madre. Ismael tramitó el ajuste del régimen de custodia. Valentina se llevó sus cosas un sábado por la mañana con la ayuda de Esmeralda y de la hermana mayor de esta, que no me miró a los ojos en ningún momento. Yo estaba en casa. Ayudé a bajar una caja que pesaba demasiado para cargarla sola. Le di un abrazo antes de que saliera por la puerta. Ella lo recibió con los brazos un poco tensos todavía, pero lo recibió. «Te quiero», le dije. «Ya», respondió, y salió. Cerré la puerta. Me quedé en el recibidor un momento con la mano en el pomo. Luego fui al despacho. Me senté frente a la mesa y estuve allí quieto unos 10 minutos sin encender el ordenador ni coger ningún papel. Solo sentado, en el silencio del piso que ahora era completamente mío, dejando que lo ocurrido ese sábado ocupara el espacio que le correspondía sin intentar reducirlo a algo más manejable de lo que era. En abril busqué un apartamento nuevo.
No porque necesitara dejar el piso de Ruzafa, que era mío por acuerdo y por derecho, sino porque había llegado a la conclusión de que quedarse en los mismos 4 paredes no era lealtad a nada, sino simplemente inercia, y yo había tenido suficiente inercia. Encontré un apartamento en el barrio de Pla del Real, 3ª planta, con una terraza orientada al este que recibía el sol desde las 8 de la mañana y unas vistas que no eran espectaculares, pero que eran limpias. Tejados, una franja de cielo, las copas de los árboles del parque cercano moviéndose con el viento. Lo reformé yo mismo en lo esencial. Elegí cada material con la misma atención que ponía en los proyectos del estudio, no como terapia ni como símbolo, simplemente porque era lo que sabía hacer bien, y porque construir algo desde cero con criterio propio tiene una satisfacción que no depende de que nadie más lo vea. Me mudé en junio. El soporte económico a Valentina no se interrumpió en ningún momento. La mensualidad acordada llegaba puntual el primer día de cada mes. Si necesitaba algo extra para el instituto o para cualquier otra cosa, bastaba con que lo pidiera. Nunca lo condicioné a nada, ni lo usé como argumento. Era su dinero por derecho, no un favor ni una palanca. Lo que sí cambié fue mi presencia. No llamé, no busqué el contacto. Dejé que el silencio hiciera lo que el silencio hace cuando se le da suficiente tiempo: hablar. Mi madre me llamó un domingo de julio. Me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad, que estaba bien de una manera que costaba explicar, que no era la felicidad que uno imagina al otro lado de una resolución, sino algo más parecido a la firmeza, a tener el suelo bajo los pies sin necesitar que nadie más lo sostuviera también. ¿Y Valentina?, preguntó Lorena. Está bien, respondí. Vive su vida. Aprenderá lo que tenga que aprender a su tiempo. Hubo una pausa. Mi madre no dijo nada más sobre el tema. Solo: ven a comer el domingo que viene. El domingo que viene, confirmé. Hay cosas que no se resuelven porque no tienen resolución posible. Simplemente se asientan, como el polvo después de que algo cae, hasta que el aire vuelve a estar limpio. Yo tenía 49 años, un apartamento con terraza orientada al este y un estudio con 17 personas que llegaban cada mañana dispuestas a construir algo. Había perdido un matrimonio de 19 años y había ganado con un coste que no pretendo minimizar: la certeza de que sabía quién era cuando nadie me miraba. Una mañana de septiembre, sin que ningún motivo particular lo explicara, Valentina me envió un mensaje. Solo decía: «Papá, ¿cómo estás?». Lo leí 2 veces, luego lo guardé en el bolsillo y salí a la terraza con el café. El sol de las 8 entraba horizontal y cálido sobre los tejados del Pla del Real, y las copas de los árboles del parque se movían con una brisa que todavía no tenía el frío del otoño. Le respondí 4 horas después, cuando estuve listo. «Bien, aquí estoy cuando quieras». Ni un reproche, ni una condición, solo la verdad más simple que tenía, que seguía ahí, que siempre iba a seguir ahí, y que el resto dependía de ella. Porque hay puertas que un padre no cierra aunque le cueste todo lo demás mantenerlas abiertas, y hay otras que, si las cierra el hijo, solo el hijo puede volver a abrirlas. Esa mañana aprendí a vivir en esa diferencia. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.